días. Quiero saludarles a ti y a ti, hermano, hermana, en esta sociedad en que vivimos tan acelerada, tan agitada. Ni la misma pandemia nos ha parado. Andamos como ansiosos, nerviosos, preocupados. Pues hoy te invito a que juntos entremos en estas palabras del Evangelio de San Mateo. Las voy a leer. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Te doy el texto, Mateo 26, 26, 28. Recítalo muchas veces, un día, una semana. Es un texto preciosísimo y detrás del texto está el palpitar del mismo Jesús. ¿Cómo nos hace falta esto? Porque el Evangelio no es un libro para leer, es una persona, es Jesucristo. Entonces es un texto eucarístico. Vamos a dejarnos tocar por Jesús. Vamos a tocar el texto y a dejarnos tocar por este texto que acabamos de escuchar. Quiero resaltar 4 puntos. Porque este texto tiene fuerza para contagiar, Ahora que hay tantos contagios del virus, etcétera, pues de tantos virus, ¿por qué no nos dejamos contagiar por esta vacuna, diríamos, por esto que es este texto que es tan hermoso? Es el Señor Jesús quien nos contagia de esperanza. Él es como una vacuna contra el virus de la dispersión. Tómate un espacio de silencio, escoge un lugar para que te dejes tocar por la misma persona de Jesús. De este texto que acabamos de leer, pero no basta leerlo, hay que meterlo al corazón, rumiarlo una y otra vez. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan. Vean, cada palabra, cada acción es importante. Lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. 4 acciones de Jesús. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. Cuatro actitudes de todo cristiano: tomar, bendecir, partir y compartir. Esa es la vida. Tomar el pan. ¿Qué significa tomar el pan? No es arrebatar el pan, ni apropiarme de él, como hicieron Adán y Eva, que se apropiaron. No es apropiación agresiva ni defensiva, sino aceptación agradecida de los dones y aptitudes recibidos, así como de nuestras limitaciones. Tomar el pan es tomar la existencia, así como está, con nuestras heridas y dolores, con todo lo que implica todo eso, con las posibilidades que tenemos. Asumirlo es el punto de partida, solo así podremos darnos. Somos pan, tú eres pan. Jesús toma su vida para entregarla. En griego hay 2 maneras de decir vida: bios y zoe. Bios
y Zoe. La primera, bios, es la vida biológicamente como ocasión de darla. Es la sonrisa, el buen humor, la inteligencia, las fuerzas físicas. ¿Por qué no le dices tú, junto conmigo, a Dios, tomo mi pan, todo lo que me diste, mis cualidades, todo? Y la segunda, zoe, en griego, significa aprender a existir a la manera de Dios. ¿Y cómo existe Dios? Donándose. ¿En qué consiste vivir en este mundo? Consiste en vivir dándose, entregándose, dar mi tiempo, dar mis cualidades, dar el espacio de mi vida, dar una sonrisa, dar vida con mis ojos, dar un abrazo, dar esperanza. Tengo un espacio y un tiempo particular para aprender eso, para aprender a vivir según Dios. ¿Y cómo vive Dios? Dándose. A eso vinimos al mundo, a darnos. Por eso nos debemos parecer más a la pala que al asadón, porque el asadón nomás dice venga para acá y la pala vaya para allá. Y la felicidad está en ser pala más que en asadón. Por eso Eucaristía es tomar mi existencia, la existencia en mis manos para darla. No puedo encerrar ese pan en una vitrina, ni puedo presumir de su sabrosura. Es pan para ser comido. Si voy a una panadería, no voy a ver qué sabroso pan, sino voy a comprar el pan para comerlo. Tú eres pan, yo soy pan. Hay que partirnos hasta que nos salgan canas, hasta que nos salgan arrugas. Hace poco, platicando con una persona que no había visto yo desde muy pequeña, y le decía, ¿cómo estás? Pues ya me casé. ¿Y cuántos años tienes de casada ya? Pues como 10 años. Ah, qué bueno, ¿cómo te va con tu esposo? Muy bien. ¿Cuántos hijos tienen? No, no queremos hijos. Esa fue su respuesta. No queremos hijos. Porque son como un estorbo. Si no, ya no vamos a poder comprar carro, no vamos a poder ir de vacaciones. Qué triste vida. La vida es que siendo casada, soltera, casado, soltero, siempre estemos dando vida, sirviendo. Así es la vida. Nacimos con los puños cerrados, pero poco a poco tenemos que ir aprendiendo a vivir con las palmas abiertas. La vida es para tomarla y entregarla. Jesús tomó el pan, se tomó a sí mismo para darnos ese pan que es Él mismo. Solo tomando mi vida como está puedo darla. Segundo, bendecir el pan. Lo bendijo. Bendecir viene de dos palabras latinas, bene, dicere, que significa hablar bien, decir bien. Tú y yo somos para los demás, somos una bendición, aunque no lo vean. Tenemos primeramente que dejar que nuestro corazón se transforme para que después nuestras palabras broten del corazón y después hacer el bien. Benevolencia, un corazón bueno. Benedicencia, hablar bien de lo que trae el corazón. Y beneficencia, hacer el bien. Somos una bendición cuando nuestra existencia brota del corazón. La otra palabra es partió el pan.
llevamos dos palabras. Tomó el pan, bendijo el pan, partió el pan. El pan llega a ser plenamente pan cuando se abre y desprende toda su fragancia. Un pan sin partir queda encerrado y aislado en su propio contorno, olvidado en un cajón. Ahí se reseca y acaba siendo incomible. Al rato se tira mejor a la basura. ¿Para qué es el pan? Para comérselo uno, para partirlo. Del mismo modo que el talento enterrado queda estéril, así también es un pan que no se parte. Somos para darnos. Esta es la razón de existir, refluir desde nuestro ser hacia los demás. Pero para partir no es dividirse. Esto sería la herejía de la acción. Andar haciendo esta cosa y la otra, gente que no tiene tiempo para sí misma, que corre de aquí y corre para allá. No, partirse no es desintegrarse, sino desplegarse, compartir el pan que soy. Este partir supone desgarro, ciertamente, pérdida, muerte. Hay que dejarse abrir para comunicar el pan que somos. Aquella noche, Jesús partió el pan. Es decir, se partió a sí mismo, en el sentido del siervo de Yahvé molido por nuestras culpas. Isaías 53:5. Es el acto supremo del amor y de la ternura. Un virus invisible nos ha recordado que somos pan partido. La vida nos parte, nos fractura, nos desgarra. La vida nos parte para repartir. Ahí está mi cansancio, mi desgaste, mi esfuerzo para el bien de los demás. Está siendo pan tomado, bendecido, partido. Tú que me escuchas. Repartir el pan. El verbo repartir indica darse muchas veces, repartir, hasta la muerte. Cada vez que reparto, muero. Cada vez que muero, resucito. La vida es para eso. El grano de trigo necesita morir para que brote un árbol frondoso, donde los pajarillos vengan a tomar sombra, donde recojamos sus frutos. Consiste repartir el pan en irradiar y perpetuar la existencia más allá de uno mismo. Qué tremendo celebrar, por ejemplo, un aniversario. Cuando celebramos un aniversario, lo que preguntamos es, ¿qué significa esta persona? Pues celebrar la Eucaristía, porque son palabras eucarísticas. ¿Qué sentido tiene Jesús en el mundo? Eso es lo que nos preguntamos. Es la significación de Jesús en el mundo. ¿Qué significó Jesús? Entrega incondicional. Eso es. Y los primeros cristianos entendieron, allá los primeritos cristianos, que así como Jesús es la visibilidad de un Dios que se entrega, así ellos están llamados a ser visibilidad de Jesús. Tú eres visibilidad de Jesús, yo soy visibilidad de Jesús. Cuando me pregunto yo esto, me dan ganas de taparme la cara, porque da pena. Si yo le pregunto a los que conviven conmigo, oiga, ¿usted ve en mí a Dios? ¿Le parece a usted que yo hago visible a Dios? ¿Verdad que nos daría cierta vergüenza? Pues para eso estamos en este mundo, para ser transparencia. Así como Jesucristo fue la transparencia plena
de su Padre, así tú y yo estamos llamados a ser transparencia de Jesús en el mundo. Ya no es vivir para sí mismo, sino en, para y hacia los otros. Ese pan, mi existencia, se adentra en las vidas de los demás para alimentarlos, no solamente con el alimento material, se alimenta con una sonrisa, con una palabra de esperanza. Una catequista alimenta a los demás, instruyéndolos no ideológicamente, sino dándoles a conocer a Jesucristo. No hay felicidad mayor que la de desaparecer para hacer energía para otras vidas. Esa es la tensión, entrar en mí mismo, pero para salir. Tensión que no debe causar pánico, sino paz. ¿Qué paz nos deja cuando damos una palabra de aliento? Cuando damos no lo que nos sobra, sino lo que tiene valor. Cuando ayudamos a un niño enfermo, cuando llevamos alegría a la gente que está muy triste. Entonces somos pan para salir. El cuerpo de Jesús, cuerpo, pan, se convierte en nuestro cuerpo. Ahora Él ya no está fuera, sino dentro. Lo mismo pasa con el vino, que significa la sangre. La copa existe para contener y para verter. De ahí procede la sangre de la nueva alianza, la sangre del perdón que nos libera de quedar retenidos en nosotros mismos, bloqueados, crispados en la defensa de nuestros campos de trigo y de nuestras viñas y nuestras bodegas. Segundo momento, Jesús dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Fijémonos en esta palabra, esto es mi cuerpo. Tu estin, tu somamu, son las palabras más sabias, más hermosas, más necesarias, más profundas, más serias, más acertadas que se han dicho en toda la historia de la humanidad. Esto es mi cuerpo. Este soy yo, dice Jesús. Cómanme. No basta saber Biblia para entender la Eucaristía. Es necesario penetrar en el corazón de Cristo para captar sus sentimientos íntimos y dejarnos involucrar. Ir al corazón de Cristo no es sentimentalismo, sino realismo, pues no hay nada más real que lo que sucede dentro de una persona. Jesús, que pudo tratar el cuerpo de los demás y acercarse a ellos para tocarles, tiene derecho a decir: este es mi cuerpo. Voy a poner unos ejemplos, porque celebrar la Eucaristía no quiere decir solamente ir a misa. Tú eres una Eucaristía, tú. Había en una cárcel un preso. Ahí lo tenían bien seguro porque era muy talentoso y creativo, pero era un criminal. Para él, Dios no existe, para ese preso. Pero ahí en el pueblo había una señora que le gustaba visitar a los presos. Era muy intrépida y se arriesga a meterse a la celda del preso. Cuando yo fui una vez a la cárcel, el preso permanecía duro e incrédulo. Yo le pregunté: oiga, ¿usted cree en Dios? Y él me contestó: ¿cuál Dios? Pues como al medio año volví, entré, me decían: tenga mucho cuidado, no se acerque mucho a esa celda. Pero aquella mujer iba cada 8 días,
le llevó cariño, le llevó alimento. Entré yo y le pregunté, le hice la misma pregunta, oiga, ¿cree usted en Dios? Y él me contestó, yo creo en el Dios de esa señora. Pues esa señora fue Eucaristía para ese preso. Conocí a un sacerdote incardinado en una diócesis. Él ama a los pobres y vive con ellos y como ellos. Seguido se le ve caminando a pie con el afán de llevar esperanza en condiciones de mucha violencia. Alegre y confiado cruza los caminos y veredas llevando una mochila al hombro con algo de comida y cosas para la misa. También lleva un morral con lo que requiere para dormir donde la noche le llegue. En el mundo nadie sabe que existe, pero la gente que lo conoce, cuando lo ve caminar, dicen, ahí viene el padrecito Parris. Todavía vive. Me tocó la suerte, la gracia de convivir con él varios años. Incluso él era mi confesor. Pues una vez le oí decir, sin celebrar diario la misa no puedo vivir. Sin amar a los pobres no tiene sentido mi vida. Así me dijo. Ambos amores eran imprescindibles para él. Ese sacerdote era Eucaristía. Porque se entregaba a los demás. Tú también eres Eucaristía. Si eres una madre de familia que abre su cuerpo a dar vida, es Eucaristía. Es como el trailero que nos trae de comer, aunque tenga que desvelarse muchas veces y manejar horas, es Eucaristía. Eucaristía, estamos llamados, cada uno de nosotros, a hacerlo como Jesús, que toma el pan de su vida, que lo bendice, que lo parte y lo comparte. Qué hermosa nuestra vocación, ser Eucaristía. Tomen y beban. Palabras tan simples que hasta un niño puede entenderlas, pero tan profundas. Solo quien ama las entiende. Podemos tomar su cuerpo y su sangre. Solo un amor infinito puede inventar un modo tan simple y tan vivo para estar con nosotros, la Eucaristía. Por eso yo no entiendo a la gente que dice que va a misa cuando le nace. No se puede vivir sin la Eucaristía. No se puede vivir sin celebrar la Eucaristía, pero no basta ir a misa, sino que es necesario que saliendo de ahí seamos Eucaristía para los demás. Pequeñez del signo y grandeza del significado en una sencilla hostia está ahí presente todo Jesús. Un niño una vez me regalaba un dulce que él apreciaba mucho, traía dulcecitos y me dice, padre, escogí este dulce para usted. Pequeñez del signo, un dulcecito, pero era todo lo que tenía el niño. Dejó uno para él y me regaló uno. Grandeza del significado, así también es la Eucaristía. Jesús pequeñito en una hostia, pero grande. Hagan esto en memoria mía, dice él. No dice hagan lo que quieran, sino esto que yo mismo hago. ¿Qué hizo él? Entregarse. Esto es mi cuerpo. No dice hagan de cuenta que esto es, o hagan como si fuera, sino esto es.
Quien cree va más allá de las especies sacramentales. Sabe descubrir en el pan y en el vino al mismo Jesucristo y la misma alegría, porque el vino significa la alegría. Celebramos la Eucaristía. Decimos palabras de Dios. El que preside la Eucaristía se prepara, interioriza lo que dice para que lo que dice lo haga también en su vida. En la Eucaristía todos celebramos y para eso estamos llamados. Uno de los defectos muy graves, especialmente de los mexicanos, es la superficialidad y la rutina. Decimos, ahí se va. Al deportista se le pide que se concentre. Cuando se tiran los clavados allá en Acapulco, me tocó ver, se concentraban, porque si no se concentran cuando viene la ola, tienen que medir, pues ya no vuelven a salir. Nosotros vamos, ¿cómo vamos a la Eucaristía? ¿Y cómo salimos de la Eucaristía? En lugar de concentrados, a lo mejor más descentrados, pues es muy importante la preparación, porque en cuanto más cerca estamos del misterio, más fe necesitamos. Jesús se encuentra. ¿Y nosotros? Él se agacha, se arrodilla, vive arrodillado para salvar. Solo viviendo así podemos construir un mundo nuevo. Nadie construye sin agacharse para entregar la totalidad de su ser. La Eucaristía es siempre nueva, pero no con la novedad de la moda. No, no, no. La Eucaristía no es un espectáculo o una novela. Lo nuevo nunca cansa. Las cosas más bellas de la vida son siempre iguales, aunque tan diferentes. Por ejemplo, los buenos días. ¿Qué es lo que hace que ese buenos días tenga novedad? Es la novedad del amor. El amor nunca cansa. Lo más bello resiste a la publicidad. Lo esencial es el encuentro con el Señor y con los hermanos. La misa es escuela de fraternidad. Por eso el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, en esta encíclica tan bella, nos dice que todos somos hermanos. Y ojalá que de estos tiempos críticos y difíciles salgamos diferentes. No podemos salir igual. O salimos peor o salimos mejor. Pues estas son las palabras que en resumen te quería decir sobre este hermoso sacramento de la Eucaristía. Tú eres Eucaristía cuando tomas el pan de tu existencia, cuando lo bendices, cuando lo partes, es decir, cuando te partes y cuando te repartes. Pues que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Sí, en medio de nuestros defectos, de nuestros pecados. Hemos fallado mucho, pero queremos ser Eucaristía, no solamente en esta vida, sino ya prefigurando la vida que nos espera. Que Dios te bendiga, que Dios Jesucristo, nuestro hermano, te bendiga y te acompañe, y que el Espíritu Santo sople en ti para que haga en tu corazón muy reales las palabras de Jesucristo, y que María Santísima, que nos regaló su ser, su cuerpo, su Hijo, el cuerpo de su Hijo, nos enseñe a tratar la Eucaristía, la hostia consagrada, el vino consagrado, a las personas que son sagradas, a esta naturaleza que es sagrada, para que las tratemos con mucho respeto, así como hay una patena para que no se caigan las partículas de la hostia. Deberíamos tener una patena
para que no se nos caigan las personas y tratarlas con mucho respeto. Hasta pronto.